Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, queridos amigos de la hora de la verdad. Son las 6 de la mañana de este viernes 13 de mayo de 2022. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. En los Estados Unidos, el índice de precios al productor subió 11% desde abril de 2021, abril a abril. Eso significa que la inflación será más larga de lo esperado. Atención, la inflación será más larga de lo esperado. 11% de aumento de precios al productor, no es al consumidor, es al productor. El productor le pasa este aumento de precios al consumidor y ahí tenemos entonces el pronóstico de que la inflación será más larga de lo esperado. Kim Jong-un cierra Corea del Norte al comprobar el primer caso de coronavirus. No hay que creerle nada, esto no es el primer caso, son muchos casos. Lo cierto es que ha cerrado completamente a Corea del Norte Kim Jong-un. Atención a esta noticia. Daniel Quintero pide no obedecer al alcalde ad hoc. ¿No es eso un delito? ¿No es un delito? Convencer a la gente para que no obedezca. La desobediencia civil no es un delito y cometido por alguien que tiene la calidad de alcalde de una ciudad. ¿Cuánto más van a tolerar a Daniel Quintero? La Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación de Justo y Bueno. Se intentó todo lo posible, se pusieron en marcha varios procedimientos para poner a sobreaguar a Justo y Bueno, fue imposible. Liquidación de Justo y Bueno. ¿Cuántos serán los perjudicados? El suicidio asistido, la diferencia con la eutanasia. La pregunta es, ¿se puede matar a otro en cualquier circunstancia que sea? El problema no es del que se quiere suicidar, ese se suicida y moralmente está cometiendo un acto que no debe cometer. El dolor, la tortura se le debe ofrecer a Dios. Pero bueno, eso es del que muere, pero el que mata queda en paz con su conciencia. ¿Qué pasará? El cuerpo del fiscal Pecci será repatriado a más tardar el domingo. Es decir, están en las diligencias de repatriación. El fiscal Pecci fue asesinado por la mafia. Se está averiguando cuál cuerpo de mafia fue el que lo mató y si vinieron desde Paraguay, si acompañaron a la pareja desde Paraguay para darle muerte al fiscal aquí en la isla de Barú. Ya lo veremos. El senador Johnny Besaile, que desvió un río, será investigado. Cayó presunto, entre comillas, líder de la segunda Marquetalia. Cayó, es decir, fue dado de baja. Nuevo enojo de Fernando Gaviria en la vuelta ciclística en la que está participando. Empujó a otros, no le dieron espacio para rematar en el sprint final, será sancionado. Tiene cáncer de seno la mamá de Egan Bernal, le hace un llamamiento a todas las mujeres para que se hagan el autoexamen, para que tengan cuidado, la mamá de nuestro héroe Egan Bernal. Rusia amenaza con represalias a Finlandia, porque Finlandia definitivamente entra a la Organización Europea, a la OTAN.
Putin, enfurecido, amenaza con represalias. Lo que fue en la Guerra Mundial la defensa de Finlandia, de su territorio y de su libertad, la iba a dominar por completo Stalin. ¿Vuelve y juega? Atiendan esta noticia. Los cubanos llegan a los Estados Unidos en cifras récord. A Cuba la están dejando solas. Escasez de alimentos y medicinas, la peor en décadas, e inflación desmedida. En marzo llegaron a los Estados Unidos 32,000 cubanos. Uno dijo, esto se debe a cortes de electricidad, escasez de alimentos, falta de libertades civiles. ¿Quién quiere algo parecido a Cuba? Apúntesele a Petro. Es el camino más rápido y directo para llegar a estos mismos resultados. Entre octubre y marzo salieron de Cuba 80,000 cubanos. 80,000 cubanos en 6 meses. Pero lo peor es la última cifra, 32,000 en un solo mes. McDonald's y sus millones de dólares en alimentos que no puede utilizar porque están en Rusia. McDonald's. Francia Márquez, la candidata que tiene Petro a la vicepresidencia y a la que tienen calladita desde hace ratos, ahora intenta aclarar la historia de sus propiedades. Mientras más chapalea, más se atolla. ¿Recuerdan ustedes ese viejo dicho campesino con referencia a la vaca que se mete en un lodazal? Mientras más chapalea, más se atolla. Cali pondrá fin al uso del tapabocas. Un limosnero apuñaló a 2 personas en Transmilenio porque no le dieron nada. Ahora hay una nueva manera de pedir, con puñal en mano. En la investigación por la muerte del fiscal Pecci se está estudiando un vuelo de Panamá a Bogotá. ¿Sería el mismo vuelo en que vino la pareja Pecci? En todo caso, la están investigando porque ahí pudieron llegar los criminales. Se posesionó Juan Camilo Restrepo como alcalde de Medellín. Es el alcalde ad hoc a quien desafía el alcalde Daniel Quintero, invitando a los ciudadanos de Medellín y a los funcionarios públicos a no obedecerle al alcalde. Insistimos, es un delito. Un soldado muerto y 8 heridos en Montecristo, Bolívar. Desde luego no pregunten por qué. Zona cocalera, un nuevo sacrificio de nuestros hombres, de nuestros soldados, 1 muerto, 8 heridos. Simón Trinidad irá a la JEP para declarar sobre el secuestro de las FARC. Las FARC, los grandes secuestradores, los grandes reclutadores de niños, los grandes asesinos en toda la historia y los grandes narcotraficantes. Simón Trinidad, su enemigo, irá a la JEP a contar esta historia. Petro suspende giras por el trajín electoral. Está muy agotado, está muy cansado, suspende giros. Antes los suspendía, giras, antes las suspendía por supuestas amenazas que había recibido. Ahora es por el trajín electoral. A propósito, pasa el tiempo y el Registrador Nacional del Estado Civil no aclara en absoluto lo que pasó en las elecciones parlamentarias. La discusión es si aparecieron de la nada 1 millón de votos o 500,000 votos. En cualquiera de las dos circunstancias, aún en la más benévola, el caso es atroz. Y
el registrador quieto y la procuradora no se mueve y el fiscal no dice nada. Nadie dice nada en Colombia y vamos para otro fraude. No puede ser. No puede ser. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. La MOE dice que la participación política es recurrente en estado de campaña electoral. Eso dice la MOE. Oigan esto, el 55% de los primeros hospitalizados por COVID tienen a estas alturas todavía síntomas de su enfermedad. Los síntomas del COVID se alargan en el tiempo. Cuidado, tome precauciones, cuidado, se trata de una enfermedad muy grave con efectos que se prolongan largamente en el tiempo. Finlandia, una adhesión sin demora a la OTAN. Putin amenaza, Finlandia apura el procedimiento para entrar a la OTAN. De Suecia, por ahora no se está diciendo nada, pero igualmente está esperando la respuesta a su solicitud de ser admitida como miembro de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hay un escrito sobre la historia de Petro en el M-19, una historia dramática y uno no entiende cómo una persona así puede ser candidata a la presidencia de la República. El M-19, los secuestros, los asesinatos, las brutalidades que cometió, el asalto al Palacio de Justicia. Petro dice que en ese momento él estaba siendo torturado por las fuerzas militares. Mentiras, él no fue torturado nunca, pero estaba preso por porte ilegal de armas y por eso no entró al Palacio de Justicia. Terrible incendio en California, Estados Unidos. Decenas de casas afectadas. Y en los Estados Unidos, queridos amigos, se ha llegado a la cifra dramática de 1 millón de muertos por coronavirus. Repetimos, 1 millón de muertos por coronavirus. Y hoy es 13 de mayo. Un 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría. Y el milagro que la Virgen produjo a la vista de un número muy grande de personas. Tenemos dos cifras, o eran 40.000 o eran 100.000. En todo caso, ante miles de personas, la Virgen María se manifestó después de ese 13 de mayo cuando los pastorcitos dieron cuenta de que la Virgen hablaba con ellos. Jacinta, Francisco y Lucía. Esto ocurría en 1917, en plena Guerra Mundial. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Recuerden, como siempre, los invitamos a descargar la aplicación TuneIn en sus celulares o en su smartphone, en su tablet, para que puedan escuchar La Hora de la Verdad en audio de alta calidad. Y también recuerden que pueden ustedes seguirnos a través de www.lahoradelaverdad.com.co, donde está también nuestro sonido y también el chat para que usted pueda participar y ver todas las noticias y hechos que programamos en La Hora de la Verdad. Y nos enlazamos y conectamos y distribuimos esta señal sonora desde Radio Red de RCN. Ustedes pueden sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y en Sincelejo. Nos pueden escuchar a través de Radio Sabana de Sincelejo en los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcast y a través de Spotify. Ahí ustedes pueden encontrar todo el contenido de La Hora de la Verdad. El editorial, al oído, las entrevistas, la economía, la cultura, los deportes, la música, bueno, y todos los temas que son de su interés. Y les recordamos que nos pueden seguir en Twitter y ver nuestros comentarios en nuestra cuenta @Hora de la Verdad. O también nos pueden seguir en Instagram en @La Hora de la Verdad Oficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. En Colombia ya tenemos las 6 de la mañana, 14 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza La Hora de la Verdad.
En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Joe Arroyo está interpretando una de las canciones que lo hicieron más famoso, Rebelión. Con esta canción hermosa de fondo, saludemos la mañana de Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para Cindy La Rota, para la Tata Castro, para Germán y para Wilson, claro, y para nuestra audiencia que como siempre está con nosotros para empezar el día informados. Pues muy bien, sorprendidos nos encontramos por otra decisión de la Corte Constitucional que a nuestro juicio termina siendo o termina utilizando funciones propias del Congreso de la República y por lo mismo usurpando la capacidad y la tarea que tiene el Congreso de legislar. Porque claro, así como lo ha hecho con el aborto, como lo ha hecho con la eutanasia, ahora aparece y lo hace, pues nada más y nada menos que con lo que han querido llamar el suicidio asistido. Y es que la Corte Constitucional, que se preocupa mucho por la vida de los peces, pero no por la vida de los bebés por nacer, ahora también se preocupa porque haya otras formas de poder morir. Ellos dicen que esto tiene que ver con la dignidad humana. En nuestro caso, o nuestro parecer por lo menos, no le vemos dónde está la dignidad humana al hecho de desaparecer de la tierra, de su existencia. El 11 de mayo, la Sala Plena del Tribunal de la Corte Constitucional dijo sí al suicidio médicamente asistido, por lo que ahora en adelante veremos las siglas SMA, por lo que los ciudadanos que deseen hacerlo y cumplan con ciertos factores que son prácticamente los mismos que se utilizan para cuando se quiere acceder a la eutanasia, podrán decidir sobre su muerte de manera libre y sin correr el riesgo de ser penalizados. Entonces, el suicidio médicamente asistido podrá aplicarse única y de manera exclusiva cuando el paciente haya sido diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, esto es una enfermedad terminal. Asimismo, la persona que esté sufriendo los dolores físicos o psicológicos que le impidan vivir una vida digna. Es ahí donde definitivamente no entendemos. En Colombia, recuerden ustedes, la eutanasia pues ya no es considerada un delito porque se aprobó por parte de la Corte Constitucional, asunto que debió, al igual que el aborto, haber sido tramitado en el Congreso de la República, en la Comisión Primera, pero que aquí simplemente de un solo plumazo lo deciden ellos porque también pueden legislar. Pero, a ver, la diferencia entre la práctica y el suicidio, de la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido está en que quien proporciona la dosis del medicamento letal es la persona que quiere acabar con su vida. A ver, quiero decir, en el primer caso, en el de la eutanasia, es el personal médico el que aplica la eutanasia, mientras que en el segundo es el paciente quien se autosuministra la sustancia con la que va a terminar con su vida. Es un asunto para nosotros meramente contrario a la Constitución, porque pues aquí la Corte Constitucional toma el papel de legislador y vuelve otra vez a la carga con normas que debieran ser debatidas en el Congreso de la República. Ahora bien, el debate obtuvo una votación de 6 magistrados contra 3, de la siguiente manera: Antonio José Lizarazo, Alejandro Linares, Natalia Ángel Cabo, quien acaba de llegar,
Gloria Estela Ortiz, Juan Fernando Reyes y Diana Fajardo votaron por el sí, mientras que los que dijeron no fueron Paola Meneses, Jorge Enrique Ibáñez y Cristina Pardo Schlesinger, quien es conocida por ser provida. Todo esto arrancó por cuenta de una demanda de un grupo de abogados que insiste en que tiene que haber el momento de la muerte digna o de la muerte digna y médicamente asistida. En el marco jurídico, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 107 del Código Penal en su inciso 2, en el que se castigaba al ciudadano con penas desde los 16 hasta los 36 meses de cárcel, precisamente por el hecho. Así las cosas, el suicidio médicamente asistido podrá practicarse si se cumplen esas condiciones descritas que les he comentado hace un momento. Definitivamente, doctor Fernando, volvemos a lo mismo de siempre. La Corte Constitucional, tomando decisiones que debieran ser de resorte del Congreso de la República, pero aquí, pues, el Congreso nunca dice nada, se queda callado y simplemente vemos cómo legisla la Corte. Entonces, ¿para qué Congreso? Bueno, ya nos hablará María del Rosario Guerra exactamente sobre este mismo tema, la senadora por el Centro Democrático, y se habla de una muerte digna. Quiere decir que la muerte en medio del dolor, la muerte entregando la vida en manos de Dios, la muerte que sufren las personas que tienen una enfermedad terminal y que se resignan a la voluntad de Dios. ¿Esa no es una muerte digna? ¿Esa no es una muerte que exalta la persona que la padece? Entonces ahora la muerte digna es propinarse uno la muerte, que otra cosa son los elementos paliativos para evitar el sufrimiento. La ciencia médica ha hecho sobre el particular avances muy grandes, el sufrimiento disminuye. Otra cosa distinta es no utilizar elementos paliativos, sino matarse, y matarse con la ayuda de un médico. Y uno se pregunta, ¿y el juramento hipocrático? ¿El juramento hipocrático en qué queda? ¿En qué queda la dignidad del médico? Ahí sí, bueno, en fin, son todas preguntas que no tienen respuestas. Hablaremos más adelante con la senadora María del Rosario Guerra sobre el particular. Cindy La Rota. Doctor Fernando, muy buenos días. Demar también, buenos días para todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros en la hora de la verdad. Les cuento que ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que desde el comienzo de la invasión a su país, las tropas rusas han atacado al menos 570 instalaciones sanitarias y 101 hospitales, doctor Fernando Demar, han sido completamente destruidos. Agregó que durante la noche de este jueves, el ejército ruso atacó instalaciones civiles como escuelas en la región de Chernigov, edificios residenciales en la región de Zaporilla, y se han registrado ataques también en Poltava y Kremenchuk. Sobre esta última ciudad, el jefe militar regional de esa zona de Ucrania, Dmytro Lunin, informó que el ataque fue, doctor Fernando, con 12 misiles, impactando contra una refinería que obviamente resultó dañada. Las autoridades ucranianas también han informado que la operación especial de evacuación de la planta siderúrgica de Azovstal, que está obviamente situada en la ciudad de Mariupol, comenzará una nueva etapa. Recordemos que en días pasados se evacuaron a todos los civiles que estaban resguardados en esta fábrica de acero gracias a la ayuda de las Naciones Unidas y también del Comité Internacional de la Cruz Roja. En esta siguiente fase, doctor Fernando, serán evacuados los militares que están gravemente heridos y se llevará a cabo además en varias etapas. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, explicó que nuevamente la Cruz Roja y la ONU se han reunido con autoridades rusas para establecer una hoja de ruta de esta evacuación, y agregó que en Azovstal actualmente no solo hay combatientes del batallón Azov, sino que también hay soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas, de la Policía Nacional y también guardias fronterizos que están muy gravemente heridos. El presidente Zelensky, doctor Fernando Demar, también dijo ayer durante una entrevista para el canal de televisión italiano La RAI que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero eso sí, sin ultimátum, ni condiciones, ni a cambio de territorios, ni nada que tenga que ser una condición de Ucrania para sentarse a dialogar,
pero que sí haya un intercambio, obviamente, con Moscú que permita salvar a las personas que aún están vivas dentro de Ucrania y sacar, obviamente, ya a los muertos. Sin embargo, no es muy optimista de este diálogo directo con Putin. Dice que todos los días los rusos ocupan pueblos, asesinan y torturan ucranianos, mucha gente ha tenido que dejar sus casas y que esto complica mucho las cosas. También dijo Zelensky, doctor Fernando, en esta entrevista que Ucrania quiere la paz, respeto a su soberanía, a su integridad territorial, respeto por sus tradiciones, por su idioma. Dijo que pueden ser cosas muy triviales, pero que han sido violadas por Rusia y que deben ser de vuelta a los ucranianos. Entre tanto, les cuento que la Rada Suprema, como se le conoce al Parlamento ucraniano, aprobó ayer una ley que permitirá la incautación de activos financieros de rusos en Ucrania, así como la nacionalización de filiales del banco ruso Sberbank, y también se quedarán con las acciones de otra entidad financiera rusa que se llama Prominvestbank. Muy bien, de manera que no se pregunte nadie por cuáles razones Rusia está siendo rechazada por el mundo entero, castigada por todos, desprendida de la sociedad de las naciones libres y respetuosas de los derechos humanos. Las atrocidades que comete Rusia no tienen limitación y solamente se parecen a las de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Data Castro. Muy buenos días a todos. En materia deportiva, les cuento que no fue una buena jornada ayer para el colombiano Fernando Gaviria en la sexta etapa del Giro de Italia, que tenía final apto para velocistas. El colombiano terminó siendo sancionado por la organización, que lo relegó al último lugar del pelotón principal, al puesto 150, tras un empujón a un ciclista del equipo DSM en los últimos metros del recorrido, considerando que fue una maniobra peligrosa donde invadió el carril de su contrincante, impidiendo al corredor italiano escalar posiciones en la recta final. Tras revisar las imágenes, los jueces del Giro de Italia decidieron sancionar al corredor colombiano, que en la etapa anterior, doctor Londoño, la quinta, también protagonizó otro momento reprochable al llegar a meta y dar un puñetazo a su bicicleta lanzando insultos en alto por no poder pelear la victoria al sprint. Ya son 2 etapas en las que Gaviria no logra cruzar de primero y parece que su frustración va en aumento. La clasificación general sigue siendo liderada por el español Juan Pedro López. Hoy el turno es para los escaladores, se corre la séptima etapa de 196 kilómetros y perfil montañoso con salida en Diamante, Calabria y llegada a Potenza, Basilicata, con 2 puertos de tercera, uno de primera y otro de segunda. Para terminar, una buena noticia y una mala. Empecemos con la mala. En tenis, Cabal y Farah eliminados ayer en octavos de final en 3 sets por la dupla del argentino Diego Schwartzman y el estadounidense John Isner en el Master 1000 de Roma. Y la buena noticia, óiganla bien, en la jornada de ayer la dio el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien está liderando el torneo del PGA Tour, el AT&T Byron Nelson, que comenzó ayer en Texas. El bogotano estableció un nuevo récord de la cancha firmando una tarjeta de 60 golpes, 12 por debajo del par de la cancha. En segundo lugar, el chileno Mito Pereira con otros 3 jugadores con 64 golpes, 4 golpes más que el colombiano. Además, Muñoz pasó a la historia en el PGA al convertirse en el primer jugador en lograr 2 rondas de 60 impactos o menos en la misma temporada. Cerramos con esa buena noticia esta sección noticiosa de la hora de la verdad. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Como dicen los campesinos, algo caliente que nos entre al cuerpo. Bueno, y en un minuto estaremos hablando de un tema muy arduo desde el punto de vista moral, la legalización del suicidio, pero médicamente asistido. Es decir, los médicos que tendrían la obligación de matar a sus pacientes. Esa es una nueva versión del juramento hipocrático. Desde Hipócrates, los médicos tienen la obligación de hacer todo lo posible por rescatar la salud de los pacientes. ¿Esto de qué se trata? Y una muerte digna, la muerte voluntaria, el suicidio, escapar de los dolores. Lo que nos enseñaron era que había que ofrecerlos a Dios.
En un minuto estaremos con María del Rosario Guerra hablando sobre estos temas.